para... ¿Mande? No, Pone que ya, es sí. que, no, como soy la administradora, Ah, ok, ya perfecto. puso recording in progress, así que si no le puso nada más, pues ya. Sí, ya le puse yo got it. Got it. Muy bien. Bueno, comenzamos. Déjame quitar las caritas porque no veo nada. Bueno, entonces, hola a todos que van a ver la grabación. Entonces, nuestra conferencia es sobre la mariposa monarca, pero una primera parte va a ser sobre la biología de las mariposas. Entonces, ay, no quiere pasar. ¿Cómo le haré? Acá, que avance. Muy bien. Bueno, las mariposas, sí, antes voy a estar como el de las mariposas, todo empezó con las plantas con flores. Las plantas con flores son súper importantes para las mariposas porque en realidad las mariposas se alimentan de las plantas con flores y a cambio las plantas con flores pueden dispersar su polen y que llegue a otras flores. Las flores son como los órganos sexuales de las plantas, ¿no? Entonces, algo así como si los insectos ayudaran a llevar a los espermatozoides hasta donde están los óvulos, pues así el polen es digamos, el símil del espermatozoide y se pega en las patitas de los insectos. Y cuando los insectos van de flor en flor libando néctar, lo que están haciendo es llevar el polen a flores que son femeninas y que tienen óvulos y que entonces van a ser fecundados por este polen. Y así entonces es como la historia para que se reproduzcan las plantas con flores. Entonces, las plantas con flores, que en biología se llaman angiospermas, aparecieron hace 140 millones de años, hace mucho tiempo. Les puse una foto de un fósil, que el más antiguo que se ha encontrado de una planta con flor, está muy bonito. Se llama Monstechia vidali. Me encantó porque Alba tiene una amiga que se apellida Vidali. Dije, ay, mira, qué familia tan antigua. Y entonces, bueno, 140 millones de años. Eso es en el Cretácico, que es un periodo de tiempo muy famoso, porque también es el momento en donde cae el famoso meteorito y acaba con todos los dinosaurios, ¿no? Ese es el tiempo en que surgen las plantas con flores y surgen los insectos que se alimentan de las plantas con flores y comienza todo este proceso de polinización que permite que haya tantas flores diferentes, ¿no? En el mundo. Y aquí les puse, no sé si alcancen a ver si aquí se ve. Este es un fósil de una mariposa, se ve más o menos el alita, no sé si la... Ay. Entonces, en biología aprendemos muchas cosas que han pasado en el tiempo antiguo por el proceso de fosilización, ¿no? Es como los seres vivos cuando mueren o pueden quedar en lugares que son muy suaves, como muy lodosos y dejar su marca y luego ese animalito desaparece, se pudre, se va, pero si el suelo no, digamos, no se ve modificado, entonces puede quedar la marca, ¿no? Que es un poco lo que pasó aquí con esta mariposa. Dejó, ¿no? Su cuerpo marcado en esta roca caliza. Y entonces las piedras se pueden datar, las piedras, digamos que los animales desaparecen, pero su rastro en las rocas queda por muchos, 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 muchos millones de años y hay manera de saber qué tan vieja es una de estas rocas y entonces ya se puede saber hace cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, así como las plantas aparecieron hace 145 millones de años, pues también las mariposas. Y entonces eso me llamó la atención, que tanto las plantas con flores como las mariposas surgieran al mismo tiempo. Y bueno, las mariposas son súper famosas por la metamorfosis. Ellas simbolizan la transformación, un poco como la historia del patito feo, ¿no? Son
las orugas y los gusanos a mucha gente no le gustan y después se transforman en este ser increíblemente grácil, que puede volar, que es como muy poético, con colores muy vibrantes. Y entonces ese proceso que se llama metamorfosis implica que la vida de la mariposa como individuo, a diferencia de nosotros que nacemos, aunque un bebé pueda parecer muy distinto a un adulto, en realidad es muy, muy parecido, ¿no? Tiene dos ojitos y las piernas y todo, o sea, somos iguales y crecemos en tamaño. Pero un individuo mariposa cambia la forma de su cuerpo y con cambiar la forma de su cuerpo cambia todo, cambia cómo se mueve, cambia dónde vive, cambia lo que come. Y entonces eso le ha permitido a las mariposas como ocupar espacios distintos en los ecosistemas. Nosotros le llamamos nichos, como el papel que juegan los organismos, ¿no? Entonces un gusano, pues va, en vez de volar, pues va a reptar, ¿no? Va a arrastrar su cuerpo, sus patitas son muy chiquititas, se va a mover solo sobre la hoja, va a comer solo hojas. En cambio, las mariposas van a volar, van solo a comer, a veces un poquito de polen y sobre todo beber néctar de las flores. Entonces, comen cosas diferentes, se mueven diferentes, se ven diferentes y realmente pasó bastante tiempo hasta que entendiéramos que los gusanos y las mariposas eran una misma cosa, ¿no? Entonces, este proceso de metamorfosis es la característica más famosa de las mariposas y este, este hecho hace que las mariposas adultas no compitan con las mariposas bebés, ¿no? Porque comen cosas diferentes y viven en mundos diferentes. Y eso ha hecho que pueda haber una gran diversidad de mariposas, ¿no? Entonces, ahí les puse una listita de cuáles serían las ventajas que les da la metamorfosis a las mariposas. Y bueno, la primera entonces sería vivir en un ambiente que es completamente diferente y colonizar hábitats diferentes. El mismo individuo vive otra cosa. Pues las larvas tienen este movimiento muy limitado y solo comen, ¿no? Y acumulan energía, en tanto que las mariposas adultas se pueden, como vuelan, pues se pueden distribuir a distancias muchísimo mayores que las del gusanito, ¿no? Porque pues pueden volar. Y finalmente, pues la metamorfosis también implica que tienen enemigos diferentes y que entonces pueden sobrevivir a catástrofes naturales distintas, condiciones que cambien, porque no es lo mismo volar que ser un gusanito, ¿no? Y cada una tiene sus ventajas. Entonces, bueno, ya entrando en la mariposa monarca, esta parte de la metamorfosis se va a volver increíblemente más interesante y enigmática. Ay, sí. ¿Por qué son famosas las maripositas monarca? Este es un texto del Fondo Mundial de la Fauna Silvestre y entonces lo que ellos dicen en su, tienen ¿cómo le llamaremos? Como un librito, un cuadernito sobre la mariposa monarca en el que dan mucha información. Y entonces lo que mencionan es que a finales de agosto las monarcas que nacen en el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos comienzan una migración recorriendo entre 1,200 y 2,800 millas, que son como 1,900 a 4,500 kilómetros, y llegan hasta los bosques que están en el Estado de México y en Michoacán. Hay una zona, la zona donde colindan ambos estados, que es la zona de Oyameles, y ahí llegan a inicios de noviembre, que en México coincide con la celebración del Día de Muertos. En términos del mundo prehispánico, en México, digamos, la época del año donde hay más flores es en noviembre.
Y en esa misma época del año donde hay más flores, que es noviembre, es donde hay más mariposas, que tiene mucho sentido por lo de la polinización. Entonces, en términos culturales, las mariposas siempre han sido asociadas en México con la visita de los muertos, ¿no? Y sobre todo en esas zonas con la muerte de las mujeres guerreras, que son las que morían pariendo en el parto. Entonces, las mujeres que mueren en el parto reciben en el mundo prehispánico, colonial, los mismos honores que los guerreros muertos en batalla. Y tienen o sea, ellas son las que regresan como mariposas. Es pues uno de sus símbolos, ¿no? Entonces, bueno, las mariposas llegan a esta zona de México a finales de noviembre y se quedan en México hasta marzo, cuando regresan, ¿no? Y entonces nosotros en México tenemos lo que llamamos la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que incluye territorio tanto del Estado de México como de Michoacán. Y la idea es poder preservar este lugar porque es ahí donde llegan las mariposas que en marzo regresarán, ¿no? A Estados Unidos y a Canadá. Entonces aquí hay unas imágenes de Día de Muertos donde se ven la monarca en como distintas manifestaciones del Día de Muertos. Entonces las mariposas monarcas tienen el nombre científico de Danaos plexippus, que en griego significa transformación somnolienta. Ah, qué bonito. Y eso porque la mariposa pues tiene esta capacidad de hibernar, ¿no? Y transformarse de oruga a mariposa. Entonces es como una de las mariposas que tiene el nombre más asociado a la metamorfosis. Y nos tardamos mucho tiempo en entender qué pasaba con la mariposa monarca. Este fenómeno migratorio lo conocimos hace muy, muy poquito tiempo. Fue descubierto en 1975 por Ken Brugger y su esposa Catalina Aguado, que encontraron en el territorio de México una mariposa que había sido etiquetada en Massachusetts. Y entonces aquí está una foto de Catalina, de joven, con las mariposas. Ven la cantidad de mariposas, qué increíble, ¿no? Y Frank y Nora Urquhart, ellos realmente comenzaron en 1940 un proyecto de ciencia ciudadana. A mí por eso esta información me pareció genial porque soy la más fan de la ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana lo que significa es que gente que no es científica se pone a hacer ciencia. Y entonces lo que hacían era monitorear, ¿no? Que la misma gente escribiera por dónde estaba pasando la mariposa, qué veían que comía la mariposa, dónde estaba la mariposa. Y entonces empezaron en 1940. 35 años después, en este mismo proceso de estar poblaciones de 3 países, de un montón de estados, haciendo ciencia ciudadana, encuentran finalmente a dónde llegan esas mariposas que están migrando. Entonces es un trabajo colectivo muy importante, muy bonito, y ningún científico, digamos, formal puede ser acreditado con este descubrimiento, sino es que la gente que hace esta ciencia ciudadana. Y entonces, bueno, ¿qué es lo fundamental de la metamorfosis, en específico de la monarca? Tenemos que la monarca pone muchos huevitos en el en vez de una hoja de una planta con flor, que en español le llamamos algodoncillo. De ahí el huevo eclosiona, sale una larva, que es el gusanito. Ese gusanito come y 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 come, y de repente se cuelga de cabeza como si fuera murciélago y comienza digamos, a producir una seda, que de hecho la seda viene también de los capullitos de mariposas.
Y entonces la seda con la que hacen el capullito, bueno, esa seda sale y forma un capullo, y cuando ocurre la transformación del cuerpo del gusanito en mariposa, sale ya una mariposa adulta con alas totalmente distinta a la larva, ¿no? Al gusanito. Entonces, más o menos en esta otra imagen tenemos que los huevos se quedan como huevo de 3 a 5 días. Del huevo se rompe el huevito y sale una larva que se queda comiendo entre 9 y 13 días. Ya que pasaron los 13 días, forma la pupa o crisálida, y de 9 a 15 días queda colgadita así en la rama, y finalmente sale una mariposa adulta que solo vive de 2 a 5 semanas. Más o menos eso es lo que pasa. Esa mariposa adulta digamos, las mariposas tienen relaciones sexuales, y los huevos fecundados los ponen allí en las hojitas otra vez. Entonces, esto está pasando a lo largo del año y hay varias generaciones de mariposa, ¿no? Si se fijan, todo esto se lleva muy poquito tiempo, pero hay una sola generación de mariposa cada año que así de la nada, en vez de que la mariposa adulta viva de 2 a 5 semanas, comienza en agosto a migrar. Y esa misma mariposa que sale de Canadá o de Estados Unidos hacia la reserva de la biosfera, esa mariposa se va a echar todo el viaje de ida. En el viaje de regreso, la mariposa ahí sí, nada más va a durar bien poquitos días, va a poner los huevos, eso, ¿no? Va a ocurrir toda la transformación del ciclo, y la siguiente generación viajará otro ratito a Estados Unidos y Canadá, así hasta que llegan, ¿no? Se quedan en Canadá, Estados Unidos. Entonces, hay una generación que se llama Matusalén porque vive mucho tiempo. Vive más o menos 9 meses, que es lo que le lleva migrar y regresar, dependiendo de dónde estemos hablando, porque no todas las migraciones van a llegar a México, y hay como distintas rutas, que es de lo que les va a hablar Maribel después. Pero entonces, digamos que hay 5 generaciones que son necesarias para regresar de México hasta Canadá, por así decir. Lo cual es una locura, díganme ustedes, ¿cómo sabe qué generación lo que le toca hacer? A mí me parece una cosa sumamente mágica, sorprendente, qué sé yo, es difícil no, es que realmente es una especie muy impresionante. Y bueno, entonces esta mariposa encuentra alimento, vive y se reproduce durante la mayor parte del año en Estados Unidos y Canadá. Pero para completar su ciclo cada invierno, entonces migra a los bosques de México para refugiarse del frío. Y entonces el señor Eliseo Avendaño, que era un guía de turistas de Rosario, dijo: aquí en el bosque no hemos visto ni orugas, ni asclepias. La asclepia es el algodoncillo, el nombre de la planta, ¿no? Porque aquí no nacen mariposas. Nacen en Canadá y en Estados Unidos. A México nomás vienen a hibernar. Las mariposas aquí no necesitan algodoncillo, necesitan árboles grandes para colgarse y protegerse del frío. Entonces, lo que tenemos que hacer en la parte que nos toca a nosotros en México, pues es cuidar los bosques, porque se necesitan esos bosques sí o sí. Sin esos bosques, la mariposa va a desaparecer tanto como si le desaparecen la comida, que básicamente es esta planta que se llama asclepia o algodoncillo, ¿no? Entonces acá hay muchas imágenes.
las mariposas en México siempre están en racimos, como que se necesitan unas a otras para darse calor. No están solitas nunca y cuelgan en racimos gigantes de miles de mariposas. Y entonces la planta que se llama Asclepia, es una planta que era muy abundante justamente en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá. Y aunque de eso nos va a hablar más Maribel, una de las cosas que se ha encontrado es que empresas como Monsanto, que son las que generan todos los insecticidas, han sido importantes en acabar con el algodoncillo, y en acabándose el algodoncillo, pues se acaba la mariposa, porque es la única planta en la que la mariposa pone los huevos, la única planta de la que se alimenta la larva. Y entonces, pues la pérdida del algodoncillo, que es tratado como si fuera una hierba mala, ¿no? Una maleza, y a la que le rocían los pesticidas, pues acaba con la mariposa, ¿no? Entonces el glifosfato es el nombre del químico que ha sido más destructivo de esta planta de Asclepia. Y bueno, está vinculado con los transgénicos, porque mientras, o sea, lo que hace Monsanto cuando genera una planta transgénica es fortalecerla para que no muera la planta que nos interesa cuando le pongas muchos herbicidas para que mueran cualquier otra planta. Entonces, eso hace que los campos sean rociados con muchos más herbicidas, mayor cantidad, porque la planta que te interesa cultivar, soya o maíz o algodón o lo que sea que es transgénico, tiene digamos, información genética para sobrevivir a ese herbicida. Pero el algodoncillo no lo tiene. Entonces, por eso es que van a ver muchos comentarios en donde ponen como responsable importante de la desaparición de la mariposa, porque es la desaparición de la planta, ¿no? Con flor, que es la asclepia, y la hacen responsable a Monsanto y a esto de que haya plantas transgénicas. Y pues bueno, se ha reducido muchísimo, en algunos lugares hasta el 80% de las mariposas. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes para que se vean los huevitos en el envés de una hoja de algodoncillo. Luego abajo tenemos las oruguitas, por si ven oruguitas así no las maten. Nosotros no las vamos a ver, pero digamos en el recorrido, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá. Y pues si nosotros lo que sí vemos es la mariposa, ¿no? Y la planta de la que está libando, pues es el algodoncillo, que tiene muchos, muchos, muchos colores diferentes. Y esta es una foto nada más para que se vea la mariposa saliendo de su crisálida. Es muy impresionante, ¿no? Como sale toda arrugadita y aguada y se va secando, y aquellas, dices, pero ¿cómo caben esas alas allá adentro? ¿Cómo le hizo para hacer todo eso? Entonces es una transformación de suyo increíble, pero bueno, la migración, todo es muy mágico. Y ahora le voy a pasar la voz a Maribel. Déjenme poner Muchísimas gracias, Ere, muy interesante todo. Muy, muy interesante. la otra. No. Vamos a saber. Listo, tú me dices. Pues ya de una vez, en caliente. Pues yo les quiero platicar un poco acerca de esta parte de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Estados Unidos, con las monarcas, porque, pues sí, como bien dijo Ere, aquí es en donde se fecunda, en donde nace, sale el huevito, en donde se da toda esta metamorfosis y en donde ocurre todo este milagro que luego regresa a México, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Se observó más o menos, bueno, durante
mucho tiempo se ha observado en México, sobre todo a raíz de, de la introducción de semillas y de material modificado y de los monocultivos, se observó en México que, se había reducido notablemente la cantidad de mariposas. ¿Cómo vamos a contar las mariposas? Pues francamente, como dijo Ere, están en racimos. Entonces, más o menos se calcula por los ojos cuántos árboles hay y más o menos cuántas hay, y se dieron cuenta los observadores que se había reducido en un número significativo el número de las mariposas y que esto venía decayendo más y más y más. Entonces, no sé, Ere, si tú puedas compartir mi presentación, te la mando o cómo le hago. Ah, ¿no se está viendo? Bueno, a mí no. Ah, No, esperen, No. perdón. déjame dejar de Entonces, compartir y vuelvo a compartir. Yo es como no, la estaba, yo es que como yo la estaba viendo, claro, muy allá. notablemente, entonces, ok. ¿Ahí ya? Sí. Ándale, ahora sí ya está. Ah, perdón, mil No, disculpas, no, es no, no que se eso preocupe. pasa. Ok. Entonces, todos sabemos que en México hay un gran santuario que es el bosque, pero entonces las personas se dieron cuenta, los científicos, gracias a los aficionados, de que algo estaba pasando en Estados Unidos, de que ya no había la cantidad de mariposas, de gusanitos, de larvas, y de cristálidas. Todo esto a raíz también de que hubo un decaimiento enorme de abejas. Las abejas en todo el mundo han venido muriéndose, cada vez hay menos abejas, por eso el precio de la miel natural ha aumentado tanto, y todo esto se ha relacionado, se ha hecho la conexión con el uso de pesticidas y de herbicidas muy poderosos que desorientan básicamente a las abejas, es lo que se cree, y algunas las desorientan, con lo cual se mueren, porque no pueden regresar al panal, pero también se mueren pues porque les cae encima todo, ¿no? Bueno, lo mismo está pasando, lo que estaba pasando con la mariposa monarca. Entonces, si me haces favor de cambiar, eres esta, gracias. Bueno, eh, al desaparecer las mariposas, desaparecer por el uso de herbicidas y de pesticidas, lo que ocurre es que deja de haber polinización. No solamente deja de haber un animal hermoso, sino es que además deja de haber una polinización, lo cual quiere decir que se empiezan a morir las plantas, se empiezan a morir los árboles que se fecundan por medio de la polinización. Las flores son muy importantes y si no hay quien pueda polinizar, pues no va a haber semillas. Al no haber semillas, hay un decaimiento también de los vegetales. Hay regiones en China, especialmente y en el Tíbet, en los que ya las personas han tenido que polinizar con la mano, porque ya no hay insectos que polinicen, pues se han muerto. La polinización es responsable entonces del crecimiento de muchos vegetales. Y aquí vemos más o menos una proporción de lo que, de la responsabilidad que tienen los animalitos. El 75% de todos los cultivos para alimento, las responsables de ellos son la polinización de los insectos polinizadores o de los colibríes, sobre todo. Las tierras agrícolas, no contamos, claro, el monocultivo de Estados Unidos, pero el 35% de las tierras agrícolas es responsable de esto también los animalitos polinizadores. Las plantas silvestres es el 90%. O sea, la injerencia del ser humano en los cultivos es impresionante. Hemos sido capaces de generar semillas, la naturaleza tiene sus métodos, pero no podemos prescindir de los insectos, no se puede prescindir de ellos. ¿Podemos cambiarlo, Ede? Entonces, los animales, las abejas, las mariposas y los colibríes son los principales polinizadores. También hay otros, ¿no? Hay muchísimos tipos de libélulas que andan de flor en flor, en fin. Y los polinizadores pueden ser locales, los insectos del lugar, o bien pueden migrar. Y los que tienen la migración más grande son la mariposa monarca. Esto quiere decir que el hábitat que cubren, lo que tenemos que cuidar para que puedan polinizar, es todavía más amplio.
Hay que cuidar más las estaciones en el camino de todo el recorrido de la monarca o de cualquier animal que viaje, porque si desaparece una estación, es probable que no puedan llegar a la siguiente, ¿no? Necesitan detenerse y generar vida en ese lugar y continuar. De la misma manera, si no están polinizando allí, pues ya nos pueden dar la reproducción de las plantas necesarias para esa región, con lo cual el ecosistema se ve sumamente dañado. Pero la causa de que esto ocurra no viene del animal que no quiere polinizar, sino de causas externas al animal, a los animalitos y a las plantas que están influyendo en la vida local y les impide entonces llevar un ciclo normal. Aquí en la siguiente pueden ver los 3 polinizadores más importantes, o los que más nos interesan en este momento, que son los colibríes, que son muy, muy activos, las abejas, que nos interesan sobre todo porque para los seres humanos es muy importante la miel, y las mariposas. Y bueno, imagínense el trabajo de una persona al polinizar. Es una foto del Tíbet. Si así tenemos que polinizar todas las plantas, ¿cuándo vamos a acabar? Para generar las semillas que se necesitan para poder mantener los ecosistemas en todo el mundo, ¿no? Y ya no nada más la belleza de los ecosistemas, también la parte de supervivencia de nosotros como especie, pero también de otras especies, ¿no? que dependen. O sea, verdaderamente es un colapso espantoso esto de que deje de haber polinizadores. ¿Cuáles son entonces, siguiente, por favor, cuáles son las amenazas principales? La principal es la alteración o la destrucción del hábitat. Pero ¿cómo se va a dar esa alteración o destrucción del hábitat? Bueno, una de ellas es construir ciudades sin considerar la situación del ecosistema, ¿no? Anular los ecosistemas. Esta es una foto de Dallas, se ve impresionante, es hermoso los edificios, pero es patético, no hay o sea, esta zona era una zona de algodoncillo, es una zona de pastizales, era una zona en la que había muchas flores silvestres, ya no hay. Ahora están tratando de recuperarlo, pero pues en esta zona es una zona inhóspita para los polinizadores. El uso de pesticidas y de herbicidas es la segunda causa, si no la más importante, bueno, va junto con la alteración, con la destrucción del hábitat, porque además tiene efectos para las siguientes generaciones. Se han hecho experimentos con abejas, o se ha observado las abejas, que una vez que reciben esta carga de pesticidas o de herbicidas, si todavía pueden reproducirse, las siguientes generaciones ya nacen confundidas, entonces es una muerte de las colonias. En otros casos simplemente se mueren todas las especies. A nosotros nos ha tocado aquí que cuando han fumigado las avionetas para destruir a los mosquitos que provocan muchas enfermedades, como la fiebre del Nilo, ahora el dengue y la malaria en Estados Unidos también ya están aflorando, se ha fumigado y al día siguiente es un ambiente muy extraño porque no se oyen los pájaros. No hay pájaros, no es que los pájaros se hayan muerto, es que deja de haber bichos, no solamente los pesticidas matan a los mosquitos, es que destruyen a todos los insectos. Entonces, por varios días deja de haber pájaros en nuestra región. Se van a buscar insectos a otros lados. Y eso es muy cómodo para uno porque sales y pues, hombre, de manguita corta, no necesitas tu manga larga, ni mucho menos, pero el efecto lo notas inmediatamente. Ya poco tiempo caen lluvias, etcétera, entonces ya vuelven los insectos, vuelven las mariposas, vuelven los mosquitos también, y ya vuelven los pajaritos, o sea, los pajaritos que migran en un momento para buscar por otro lado, porque ni siquiera se acercan a la tierra a sacar gusanos, ¿no? Simplemente se van a otro lado. Y el tercero es el cambio climático y los desastres naturales. Cuando oímos aquí hablar de Estados Unidos, de incendios forestales, son espantosos. Siempre pensamos en los grandes animales y las personas que tienen sus casas cerca de los bosques, ¿no? Los venados, los osos, los conejos, los zorros. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que en esto se van también todos los insectos, se van los polinizadores. Muchas veces no alcanzan a salir de los lugares de incendios, de los incendios forestales, no se pueden salir por las corrientes de aire que se generan, por el calor que se genera,
y entonces viene también una merma de las poblaciones de polinizadores, además de todos los otros insectos, gusanos, orugas que se pierden en estas catástrofes naturales. Entonces son 3 factores que tenemos que tener cuidado y tenemos que atender. Ahora, la mariposa monarca, como les decía, si ustedes ven las cantidades de mariposas que llegan, se podrán imaginar la cantidad de polinización que provoca, o sea, la cantidad de flores que fecunda, la cantidad de especies que generan. Ellas viven, se alimentan, bueno, nacen y se alimentan como larvas del algodoncillo, nada más. Pero las mariposas monarca andan de flor en flor. Cuando ya son mariposas andan en todos lados. Entonces son responsables de la polinización de muchísimas flores, ¿no? Y esta es aquí al fondo se puede ver más o menos el mapa de Estados Unidos con México y Canadá. Y la cantidad de kilómetros que recorren son las mariposas. Aquí pues les puse, vuelan más o menos 160 kilómetros al día, es la cantidad de kilómetros que pueden llegar a volar, chiquititas, pero pues muy activas, necesitan mucho néctar, ¿no? Necesitan comida, necesitan estaciones. La siguiente, por favor. Como bien dijo esta Ere, no nada más están no nada más tenemos las estaciones, perdón, la migración a los bosques de México, ni nada más son las que van de México a Canadá, sino que también, por ejemplo, en California, ahí se pueden ver en la costa oeste, se pueden ver cómo hay flujos de mariposas que van al norte de Estados Unidos y luego regresan al sur a hibernar, ¿no? Pero la principal migración, la más importante, es en la que las mariposas van de México a Canadá. Y luego la gran mayoría de las mariposas, el 90% de las mariposas de Norteamérica, regresa a los bosques de México. Entonces, no todas las mariposas salen hacia Canadá, aunque la gran mayoría sí lo hace, pero sí la gran mayoría de las mariposas, por ejemplo, las que están aquí en el sur de California, regresan a México. Como digo, es un misterio cómo saben a dónde regresar, ¿no? En México hay un gran problema. El problema de México es principalmente en Michoacán. Con esto de la exportación del aguacate, se están acabando los bosques. Entonces, mientras que nosotros aquí disfrutamos de los aguacates y estamos muy contentos, o los limones, en realidad estamos causándole un daño enorme al ecosistema en México, porque como dijo Ere, lo único que necesitan son bosques, y es ese bosque de Michoacán en especial. Okay. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene mucha política. La comunidad científica, después de los datos recabados por los aficionados, por los científicos de la ciudad, por las personas que han estado observando las mariposas, que es un hobby muy grande que tienen las personas en Estados Unidos, los científicos han recabado mucha información, han hecho estadísticas y ya declararon a la mariposa, especialmente la mariposa monarca, como una especie en vías de extinción. ¿Qué es lo que ocurre? Que se sabe que está en vías de extinción, no tanto por el aguacate, aunque esto es muy importante, sino porque ya no hay algodoncillo. Y no hay algodoncillo, en primer lugar, por el monocultivo, por las prácticas de monocultivo, especialmente con el uso de pesticidas y de herbicidas muy poderosos que no afectan ni a la soya ni al maíz, porque están recubiertos, porque están protegidos y están manipulados, pero sí afectan a todas las demás plantas. Y el algodoncillo es considerado en los monocultivos como una hierba. Se ha visto entonces que las poblaciones de la cantidad de algodoncillo que es necesario para que sobrevivan las mariposas, para que se alimenten, se ha reducido en una cantidad impresionante, creo que el 80%. Y al mismo tiempo, la cantidad de mariposas se ha venido reduciendo hasta un 80-90%. Ahí hay dudas. Ayer salió un artículo en el New York Times muy, muy tramposo, diciendo que, bueno, que ya se ha recuperado el 50% de la población de las monarcas.
No es cierto, porque desde el momento que se empezaron a observar las monarcas hasta ahora se ha perdido un 80-90% de la población. Lo que se ha recuperado en un 50% es una pequeña porción de las mariposas en California, nada más. Pero lo manipulan, lo manejan como que no, y que esto de Monsanto no es cierto. Pero sí, sí es cierto. En los problemas económico-políticos, la injerencia de las corporaciones en las decisiones políticas es entonces, en este caso, una catástrofe, es un desastre. Y por eso es que a pesar de que el presidente Obama en 2014 declaró solemnemente que iba a haber todo un programa federal para recuperar a las mariposas monarca y a las abejas y otros polinizadores, bastó una pincelada del siguiente presidente que todos sabemos quién es y no lo vamos a mencionar aquí, es un lugar santo, de Trump, con este programa federal y para que no se reconociera a la fecha que la mariposa monarca está en peligro de extinción. E incluso hay páginas en internet que alaban a Monsanto por su gran labor de recuperación de la monarca. Entonces, hay campañas de Greenpeace y de otro tipo de organizaciones aquí que piden a las compañías, a Walmart o a otras compañías que no vendan ciertos herbicidas que pueden afectar a los polinizadores. Entonces, es muy importante que la población civil de aquí firme cuanta campaña sea posible para que de verdad se dejen de vender estas cosas, porque desgraciadamente los políticos están comprados por las corporaciones de los dos partidos, ¿no? Y no hacen nada al respecto. Eso es un hecho. Gracias, señora siguiente. Bien, yo he participado en muchos seminarios muy interesantes que son gratuitos y que dan los condados que se han preocupado por la desaparición de los polinizadores. Una de las razones por las cuales la gente se preocupa por la desaparición de los polinizadores es que una ciudad sin flores, y una ciudad sin mariposas, y una ciudad sin libélulas y sin pájaros es una ciudad muy fea, ¿no? Entonces, mucho del interés de las ciudades de recuperar estas bellezas de mariposas es porque son muy pintorescas, porque se ven bonitas y hacen que entonces la ciudad se vuelva atractiva. Y está bien, qué bueno que lo hagan, por lo menos por allá va un interés, ¿no? También se cuelan por ahí de repente personas medioambientalistas que son muy inteligentes y han llegado digamos que a generar un movimiento por debajo del agua para cambiarle la mentalidad a las personas que dirigen las ciudades o que dirigen la planeación urbana. Una de ellas es impulsar el sembrar algodoncillo en las vías públicas. Y lo que han dicho es, a ver, el algodoncillo, las mariposas monarcas en esta región, cuando yo llegué, todo esto estaba lleno de monarcas, ¿no? En el 2010 que yo llegué. Era una cosa impresionante. Empezaron a fumigar y bajó. Pero además empezaron a cambiar las flores. Se pusieron a meter flores como las rosas, con las margaritas, las violetas, que son muy lindas, pero no alimentan a nadie, y sobre todo que están manipuladas genéticamente hablando. Entonces, se ha procurado que se planten más el algodoncillo. El algodoncillo, como dijo Ere, es una planta en la que las orugas, perdón, las mariposas depositan sus huevitos y crecen en la parte de abajo, que es como aterciopelada, abajo de las flores, de las hojas, perdón, y son muy frondosas. Entonces es muy bonito cuando tienes la suerte de que se hayan depositado varios huevos, porque de repente tú nada más ves que tus hojitas empiezan a desaparecer. Te empiezan a comer todas las hojas y de verdad, cuando ya estás un poco instruido en todo esto de la monarca, te da gusto, ¿no? No vas a limpiarlas, al contrario. Por otro lado, es muy lindo también ver que las orugas son muy bonitas, son muy llamativas y no tienen ningún enemigo realmente excepto el ser humano, porque por alguna extraña razón de la naturaleza, a las orugas entre más atractivas son, menos les gustan a los pájaros. Entonces, puede estar lleno esto de pajaritos, no se acercan a las orugas monarca.
no las tocan. La siguiente. Gracias. Los medioambientalistas, entonces, en colaboración con algunos políticos, por lo que les digo, de tratar de volver unas ciudades más atractivas, han desarrollado ciertas estrategias para recuperar entonces el hábitat de las monarcas y de los polinizadores. El presidente Obama tuvo ese acierto. Todos estos proyectos son anteriores a Obama, pero el presidente Obama lo que hizo fue establecer en la Casa Blanca un jardín de polinizadores y uno de abejas. El de abejas es como más exclusivo. Incluso creo que Jimmy Carter ya tenía una zona destinada nada más a las abejas. Y se dedicaron a plantar flores o plantas que fueran estratégicamente escogidas para generar la vida que se necesitaba en esa región. O sea, no para atraer cualquier polinizador, sino los típicos de esa región, para que fuera lo más orgánico posible y lo más sustentable posible, ¿no? Lo que caracteriza entonces a estos lugares es siempre que las plantas que se elijan sean resistentes al lugar y por lo tanto también a las pestes de ese lugar. Entonces, los santuarios deben de contar con plantas nativas que ayuden a reducir el uso de pesticidas y de herbicidas. La idea de hacer un santuario es tratar de recuperar el hábitat. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se abren las banquetas, se levanta el cemento, se pone tierra y se plantan ahí plantas, ¿no? Y las banquetas, bueno, se reducen, se cambian, se modifican, pero la idea es generar un hábitat. Para eso se necesita mucho educar al público. Lo más difícil es concientizar a los políticos y a las empresas. El educar al público, ¿cómo se da? En general, el método más eficaz es hacer festivales. Hay una cantidad de festivales de polinizadores y de eventos de medio ambiente en Estados Unidos impresionante, ¿no? No es algo que venga desde arriba, es algo que viene de la población. Hay muchas personas que les gusta la jardinería, hay muchos cazadores y ellos tratan, a pesar de los cazadores no son mis amigos, pero ellos sí tratan de mantener el medio ambiente porque se dan cuenta de que si no hay ciertas plantas, no hay ciertos venados. Y a ellos lo que les interesa es matar venados. Por lo tanto, procuran que sí haya, que se respete el hábitat. Nuestro primo Greg, por ejemplo, que es totalmente republicano, en eso está en contra de Trump, que lo que él quiere es poder irse a cazar su venado una vez al año. Rarísimo. A mí se me cae la cara de vergüenza. Pero bueno, eso lo hace a él ser un fanático de las flores, de los árboles, de las plantas, de los ratones, de los conejos, de todo, porque lo que quiere es que su hábitat, para él, para su uso personal, terrible, sigue existiendo. Es muy importante, sería muy importante que Estados Unidos reconociera a la monarca como un animal en vías de extinción, porque eso al mismo tiempo generaría que todos viviéramos una vida más sana. Simplemente sería darle un corte a Monsanto y decir, ya no más tus productos, ¿no? Necesitamos volver a un tipo de alimentación diferente, porque no nada más las monarcas están en peligro de extinción, es que muchos otros polinizadores lo están, las abejas, y la salud de todos nosotros. Es muy importante lo que dijo Ere hace rato, esto de los científicos, ciudadanos, de todas las personas que se dedican a observar. Las personas que se dedican a observar las mariposas o los pájaros por hobby, tienen una paciencia impresionante y como lo hacen por gusto, no les importan las horas, no andan cobrando, no checan tarjeta. Entonces recaban una cantidad de información impresionante, hacen anotaciones, dibujan, descubren nuevas especies, hacen observaciones que después a los científicos les son muy útiles para sacar otro tipo de conclusiones y ayudan mucho también a fomentar hábitos en la población de un respeto. Hay estos festivales que se ven como muy escandalosos y con música y demás, tienen un absoluto respeto por las plantas, por los animales. Claro, de repente sí genera mucha basura y eso es una tragedia, porque luego la basura hay que llevarla a otro lado. Pero
pero en ese momento hay una actitud muy bonita que genera que la gente vaya a otros lugares, a sus escuelas, a sus casas, y empiecen a recrear lo que han aprendido. A veces son seminarios, a veces simplemente son obras de teatro, o las dos, películas, concursos a ver quién trae el mejor disfraz de la monarca, y ya eso impulsa a la gente, o de las abejas, eso ya impulsa a la gente a tener un aprecio por este animal que no conocían. En el caso de las monarcas, además le ayuda mucho a la mariposa su color, ¿no? Y lo atractivo de la oruga, que es muy linda, y, y esta cosa misteriosa de que ande en tres países. Y eso lo han sabido aprovechar muy bien. En la siguiente van a poder ver algo que a mí me gusta mucho. No puse la de Mazatlán em, porque se trataba de lo que se hace aquí en Estados Unidos, pero bueno, la primera van a poder ver de este festival de este año es en Texas, ¿no? De la monarca. Es en casi todas las ciudades que se precian a ser monarcas. Pues vuelan las monarcas, la gente está feliz. Aquí en la que está abajo van a ver un domo para que las monarcas puedan volar y no haya tanto contacto con la gente. La siguiente es de Minneapolis, o sea, de Texas hasta Minneapolis y luego hasta Canadá, ¿no? Y es muy bonito porque al mismo tiempo que se fomenta el respeto por la naturaleza, por las monarcas, es que también participan las culturas nativas. Es un momento de encuentro también de mucha gente, o sea, de una fraternidad y al mismo tiempo de una integración medioambiental muy bonita en la que como ser humano te reconoces que eres una especie más que ha destruido mucho y que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, Ere, les quiero mostrar, esto es en Houston, lo acabo de tomar. Houston ha tratado de recuperar mucho del hábitat porque han tenido unas catástrofes naturales horribles y a raíz de esto que el presidente Obama firmó en 2014, muchas de las ciudades retomaron esta idea del orgullo local, de mis flores locales. O sea, otra vez, el ser humano con sus tonteras, ¿no? De yo local, yo Texas, yo. Y de fomentar entonces el cultivo de plantas nativas y todo, pero todo esto ha ayudado mucho al medio ambiente. Es decir, el saberse que son un hábitat especial, con flores especiales, con árboles especiales, ha ayudado mucho a las mariposas. En Texas, la esposa del sucesor de Kennedy, Johnson, se llamaba Lady Bird Johnson, así se llamaba, Lady Bird Johnson, le pidió a su esposo que por favor no fomentara leyes en Texas que hicieran que Texas se viera diferente al resto de Estados Unidos. Y la ley consiste en no poner ningún tipo de anuncio grandote en las carreteras y sembrar en todas las carreteras dos de las flores típicas de aquí. Una que no sé cómo se llama en español, se llama Blue Bonnet, es muy bonita, es como un cucuruchito así de color morado y unas florecitas rosas. El presidente, que quería mucho a su mujer, autorizó esta ley para Texas y esa es una gran bendición en Texas, que la gran mayoría de las autopistas, ya antes de que Obama firmara esta ley, las partes verdes no se podaban en marzo y abril, porque era cuando salían estas flores. A raíz de la ley de Obama y a raíz del patriotismo local del espantoso gobernador de Texas, se decidió que todas las carreteras iban a no ser podadas a menos de que hubiera peligro de incendio. Y si había peligro de incendio, iba solamente a ser podadas los campos por secciones para que no continuara el fuego y si hubiera polinización. Lo mismo en las ciudades. Entonces, aquí tienen un lugar en Houston, cualquiera diría, bueno, se puede imaginar estos sin flores como se ven, ¿no? O sea, hierbajos. Pero cuando empiezan a florecer, toda la gente está feliz. Y esto se llena, a la mitad de esta calle horrorosa llena de cemento y vidrio, se llena de insectos y de pajaritos. Y eso hace una ciudad pues mucho más vivible, ¿no? Bien, vamos ya a pasar a la parte de los santuarios. Entonces, para contrarrestar estos efectos, se tiene que crear santuarios. Y los santuarios sí tienen normas muy claras, porque se trata no de que se vean bonitos, de que sean estéticos,
sino que es para que sean útiles para los animalitos, ¿no? Y las leyes que se siguen entonces tienen que ser útiles para ellos. Y las únicas personas que nos pueden dar información de esto, pues más que los agricultores, que lo que les interesa es la producción, son las personas que han estado observando a la monarca por años. O sea, esta información no es científica en el sentido estricto de la palabra de un universitario que se sentó a esto, sino esta viene de informaciones de científicos que realmente se han sentado a observar a la monarca por horas y han escrito lo siguiente. A ver. Perdón, una cosa muy importante. Estos santuarios que tienen normas claras, si puedes pasar a la siguiente, Ere. Es interesante la psicología humana. Si te dan un título, como que haces las cosas mejor, ¿no? Entonces, una de las cosas que las personas medioambientalistas aquí han desarrollado son sellos, estampas, placas, en donde te ponen el sello que hoy es el día en que tú vas a hacer esto. Y entonces lo colocas, lo compras, siempre va a una parte de donación, te dan tu título que tienes que tener para poderte llamar que eres ya, digamos, una ciudad monarca, un pueblo monarca, sigues ciertas leyes, te dan una certificación y ya cuelgan por todos lados este tipo de cosas, que al mismo tiempo son muy decorativas y al mismo tiempo son muy educativas. Entonces, la siguiente, aquí pueden ver los tipos de santuarios más importantes. El primero es la autopista que recorre desde Canadá hasta Texas, todo, que es la I-35. Esa autopista, cuando yo llegué aquí, era la autopista I-35 y ya. Obama quiso, como es una carretera federal, que se volviera un lugar de santuario. Ahora que mi hijo Fernando, se fue a Minnesota hace 3, 4 semanas, los veníamos siguiendo mi esposo y yo, ¿no? Papás que espían a los niños. Los veíamos siguiendo cómo iba. Y me dice mi esposo, qué chistoso, mira, ya salió de no sé dónde y ya entró a Minnesota. Y aquí dice que ya no está en la I-35, sino que está en la carretera Monarca. ¿Qué es eso? Le digo, pues aunque tú no lo creas, toda la carretera I-35 en Texas, como ya toda está llena de flores, o sea, ya toda está hecha santuario, también esta sección ya se llama la carretera Monarca. Ya no te la ponen en los satélites como la carretera I-35, sino ya te la llaman la autopista Monarca. Entonces, por secciones que ya han reconocido. Entonces, esto genera una necesidad de competencia entre las personas, los alcaldes, los gobernadores, es decir, no, yo también quiero que por mi zona yo voy a colaborar con el gobierno federal, ¿no? La psicología. Luego viene una de las ciudades monarca. Cuando yo llegué aquí, la ciudad de Denton era una ciudad horrendamente fea, llena de cemento, pocos parques. Mucha gente joven empezó, y gente no tan joven, empezó a meterse a los cursos de jardinería y ayudar a todas las personas que habían observado a la monarca. Aquí hay un festival enorme de monarcas. Está en una zona muy fina, digamos, muy rica, que se llama Grapevine. Denton no es tan rico. Pero los jardineros aficionados de Denton empezaron a aprender de los de Grapevine y empezaron a llevar las ideas para allá. Eso le gustó al alcalde de la ciudad, empezó a reformar los parques que ya estaban hechos y que estaban llenos de pues, pasto y ya, ¿no? Matorrales. Empezó a meter plantas típicas de la región. Yo creo que más que por querer tener monarcas, era por ahorrar agua, porque las plantas típicas de esta región no necesitan tanta agua, y por lo tanto él tenía un ahorro de agua impresionante, ¿no? Y sí salían flores, a diferencia de las rosas que tenía que cultivar con un cuidado bárbaro. Entonces, Denton se volvió, sin quererlo, una ciudad monarca, porque de repente por poner puras plantas nativas, entre otras mucho algodoncillo, que forman unos matorrales muy, muy bonitos, los puso 10 pesos, tuvo ayuda, por supuesto, de los jardineros que traían otra agenda que él. Empezó a llenarse esto de abejas. Primero fue la ciudad de las abejas, que es muy difícil obtener este título, y después de las monarcas. Esto fue en 2014, 2014, 2015, o sea, paralelo a lo de Obama, ¿no?
y ya le dieron su sello y bueno, el alcalde y la ciudad es orgullosamente Sí. monarca. Los jardines y los parques públicos pareciera que serían los lugares ideales para hacer todo esto, pero el problema es que tienes que contar con la ayuda del alcalde, ¿no? Del lugar, que tiene en general, si es republicano, no puede oír la palabra ecología, tiene que oír ahorro de agua, ahorro de lo que sea. Las universidades, en cambio, sí están muy preocupadas por la parte científica de fomentar esto. Entonces, curiosamente, las universidades a partir del 2014-2015, de repente desaparecieron todas las plantas ornamentales que tenían, que eran muy bonitas, pero eran ornamentales, y de repente veías algodoncillo por todos lados, y el algodoncillo crece al principio pues con un matorralcito ahí sin chiste, hasta que sale la flor que es bellísima y se queda por muchísimo tiempo. Y sembraron otras especies para que las mamás, los adultas monarca pudieran alimentarse, ¿no? O sea, les procuran el alimento, ahí viene la ayuda de las personas que observan, viene la parte de poner lo que es para los bebés y luego la parte, el restaurante de los adultos. Y ya que están las escuelas y las universidades así, y se ven muy, muy bonitas, y claro, también ahorran en otra cosa, dejan de tener tantos jardineros. Ya no tienen que podar el pasto, no tienen que podar nada, tienen que dejarlo ser. Es lo que tienen que hacer. Y hay muchas áreas así a la mitad de las carreteras que ya las dejan ser. Después de esto vinieron los edificios públicos y los hospitales. Los hospitales en especial les gusta mucho luego, han descubierto este gran poder sanador de los insectos y de los pájaros, ¿no? Cuando los pacientes salen a caminar entre jardines que están mal cuidados, entre comillas, pero llenos de flores, llenos de insectos y llenos de vida, eso le da más ganas de vivir a las personas, eso está probado, que los jardines muy meticulosamente planeados, cuidados y prácticamente estériles, como el hospital mismo. Entonces, eso ha sido una cosa muy buena. Y ya, pues con todo esto, los jardines privados, ¿no? Si la gente, generalmente los voluntarios son los que hacen todo esto, pues ya no te cuesta hacerlo en tu propio jardín. Pues las siguientes van a poder ver. La primera que ven es una toma. Me encantaría, esta la saqué de internet, me encantaría poder un día detenerme en las autopistas a tomar las fotos. Es que son increíbles, son unos tapetes de colores y de mariposas. No lo crees porque estás viendo el tráfico horrible, los camiones del smog, pero aquí pueden ver un camión justamente y las flores, ¿no? Luego la siguiente es Houston, la tercera es la entrada al zoológico de Houston, que antes era nada más pasto y ahora ya tienen estos pequeños matorrales. Luego no le ponen más por peligro de incendios, pero también porque muchas veces se destruyen por las inundaciones que tienen. Atrás de esta placa ya no se ve, pero atrás de esta placa viene todo un campo de flores hermoso, hermoso, hermoso. La siguiente, esta la hizo un maestro, un grupo. Mi hija Ana Laura fundó un grupo en Arlington, Texas, que es donde ella estudió, una ciudad horrorosa, prácticamente llena de concesionarias de coches. Y ella fundó un grupo que se dedicaba a que Arlington fuera una zona peatonal. Su idea era que la ciudad de Arlington se volviera una ciudad buena para los peatones. Fundó este grupo y han hecho cosas increíbles y ahora lo volvieron un club de la escuela, de la universidad, para garantizar su permanencia. El profesor docente que está a cargo ahora de cuidar este grupo tiene un grupo de gente de medio ambiente que se dedicó a abrir, precisamente a pedir permisos para abrir zonas llenas de cemento como estas, para poder sembrar, hacer santuarios. Como no pueden poner los santuarios muy, muy grandes, muy extensos, lo que hacen es que ponen pequeños islotes de tal manera de que las mariposas puedan ir de un lugar a otro. Solamente tienen que garantizar que haya suficiente comida para los bebés, para las larvas, ¿no? Esto es en Arlington, Texas. La siguiente es la primera, es la universidad que se llama, es la Universidad para Mujeres, que ya no es para mujeres, que está aquí al norte de donde nosotros vivimos,
cuando nosotros llegamos era una zona horrendamente llena de pasto, era pasto y ya. Y ahora se ve así, está llena de flores, llena de matorrales, llena de mariposas. La otra, Texas A&M, es una universidad que está entre donde yo vivo, Dallas, y Houston, en donde hay, digamos que es el lugar en donde más cursos hay de jardinería, de química. O sea, la especialidad de este lugar, entre otras, aparte de ingeniería, es todo lo que es agrario. Y sí desarrollan desgraciadamente muchos pesticidas, pero también hay algún grupo de profesores que son ultranaturalistas y muy orgánicos y ellos entonces han abogado mucho por la creación de jardines así de polinizadores, como el que pueden ver aquí. Es un área muy, muy extensa, muy bien planeada también. Luego viene la siguiente, que ese es mi orgullo. Aunque aquí ya no se aprecia como era cuando debió haber sido. Esta es la escuela de mis hijos. En 2015, Valentina, que andaba con las locuras de su madre de cambiar el mundo, yo le decía, vámonos a ver si paramos los experimentos nucleares en algún lugar. Me dijo, mamá, ¿por qué no empezamos por mi escuela, que está hecho un cochinero y una porquería? Pues bien, esta zona que ven aquí era la parte más mal cuidada de toda la escuela, tenían hecho un asco. De hecho, aquí había unos salones portables así espantosos, era un chorizo. Y la maestra de Ciencias del Medio Ambiente y Valentina se llevaban muy bien. Valentina tomaba su clase. Se propusieron mutuamente, ¿por qué no? Si ya Denton, o sea, donde está esta escuela, era una ciudad monarca, ¿por qué no ellos ganarles el premio de una escuela de polinizadores? El director les dijo lo que quieran excepto abejas, porque si no me van a meter una demanda. Perfecto. Entonces empezamos a ir, yo también, porque necesitaban chofer para las tardes y yo me apunté. Y asistimos a todos los festivales en donde había seminarios gratuitos para alumnos y para padres, para gente privada, para saber, para aprender a generar un jardín de polinizadores con plantas nativas de Texas, que además fomentara, es increíble, a la monarca y no tanto a las abejas. Porque claro, el director dijo no abejas. Entonces, pues, ¿cuáles plantas no puedes poner? Porque si no, se te van a venir todas las abejas aquí. Este jardín quedó bellísimo al punto de que en menos de 3 meses esto ya estaba enorme. Y al año ya era una jungla, era una cosa bella de flores. Los maestros iban a tomar, ahí se sentaban a leer sus libritos, los muchachos se sentaban iban a tomar fotos cuando tenían novio o novia, ahí se tomaban una foto cursi, ¿no? Con las flores, las mariposas. Los maestros empezaron a llevar a sus alumnos ahí a observar el ciclo de la monarca. O sea, desde el huevito, a los pocos días la larva, y a los pocos días ya ven aquí los árboles, ¿no? Los plantaron ahí a propósito, para que ese fuera el lugar en donde se fueran esos matorrales o esos árboles, se fueran las oruguitas, que a las ves caminando, para colgarse ahí. Rara vez ves a una oruga colgada de un algodoncillo. Siempre se van a otro lado y se quedan ahí. Y luego se queda, la crisálida es muy bonita porque cuando ya está a punto de nacer es transparente, entonces ves a la mariposa. Desgraciadamente estaba tan bonito que decidieron que iban a quitar de ahí el cuarto portable, los salones portables, y les hicieron una auditoría y vieron que desgraciadamente las plantas estaban muy cerca del edificio y eso constituía un peligro bárbaro de fuego. Se iban a incendiar. Entonces, el director mandó quitar todo eso ya porque les iban a subir el seguro horrible. Y bueno, fue una cosa espantosa. Empezamos a llamar porque todo esto no es ni siquiera el tamaño que tenía antes, ¿no? Eran las ventanas, al lado de las ventanas ya estaban todos cubiertos de cantidad de flores. Tuvimos que llamar a gente que tuviera ranchos y que trajeran sus camionetotas para arrancar y primero lo que estaba pegado a la pared. Y bien, se llevaron muchas. Yo me traje algunas flores aquí y el director lo vio, llamó a la compañía de seguros y dijo, perfecto, está bien así se queda. Entonces se mantuvo el jardín
se expandió, incluso él dio permiso que se expandiera donde esté la puerta que está más hacia nosotros. Y este jardín lo heredaron 4 o 5 generaciones después, o sea, fue Valentina, luego otra, luego Ana Laura, luego otra generación, luego Fernando, mi hijo, la heredó a otro, él creó otro jardín con su grupo, y bueno, a la fecha sigue ese jardín. Esta es una foto que tomamos el año pasado, lleno de libélulas, lleno de mariposas, una cosa bellísima, y ninguna abeja. La siguiente foto, pues están los jardines privados, aquí estamos Valentina y yo cuidándole el algodoncillo. No es cierto que estoy cuidándolo, yo no cuido las flores con un vestido. Era, creo que Pentecostés o algo así, y salimos afuera y le estaba explicando a Valentina este nuevo algodoncillo que había plantado, diferente al que yo tenía antes, estaba creciendo como loco. Y no sé si se alcanza a ver que entre las manos tengo como el polvito de una planta que se estaba atorando en el algodoncillo, y bueno, pues son semillitas, ¿no? ¿Y a dónde las íbamos a llevar para continuar todo esto? Aquí me ha tocado ver oruguitas caminando. La cosa es que yo no sé, ahí tengo que hacer cambios porque a las oruguitas les interesa mucho el árbol que está cruzando al otro lado, con lo cual mueren aplastadas. Entonces es una pena horrible. Entonces tengo que ponerles un árbol cerca o algo para que se queden allí. Bien. Si quieren, pasamos a la siguiente, ya casi acabamos. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer estos jardines prácticamente es tomar clases, aprender a hacer jardinería, porque como ya no tenemos, muchos de nosotros no tenemos la paciencia de observar las mariposas, ni sabemos nada, también el agua. Tenemos que, en Texas, hay que entender que sí, desgraciadamente las casas en Texas hay que regarlas, en donde yo vivo, porque si no el fundamento de la casa se cae porque se quiebra, porque el suelo es de barro. Pero las plantas de Texas no necesitan tanta agua. De hecho, las plantas de la región donde yo vivo no necesitan agua. Entre menos agua, mejor. Lo poco que les llegue de la lluvia está perfecto. Entonces hay que ver cómo manejar el agua para drenar cuando riegas tu casa, para que no se quede en las plantas y se pudran, ¿no? Por eso puse el manejo y el uso del agua. Todas las plantas entonces que yo he sembrado aquí ya son de un banco de semillas que hay en las universidades, que son de este lugar. Entonces tú vas, te prestan las semillas, entre comillas, y pues la puedes plantar, ¿no? Si son de frutos, te comprometes a llevar la fruta a la universidad, porque tienen que tener la garantía de que es una fruta no modificada. Pero también hay muchos viveros que tienen plantas nativas. Bueno, pues lo demás ya se los había comentado. Es muy bonito que todas estas cosas generen que la gente quiera seguir. O sea, cuando ves los resultados, cuando ves a las mariposas, te dan ganas de seguir. Entonces, se generan muchos grupos de voluntarios. La siguiente, bueno, esto ya lo expliqué. Se trata de que aquí pueden ver un poquito los huevitos. No es foto mía, desgraciadamente, me encantaría. Pero si podemos pasar a la siguiente, que ya son las flores. Bien, lo mejor sería tener un santuario de 9 metros. ¿Por qué? Pues porque así llegan más, ¿no? Y se da mejor la fecundación. Y que tenga muchísimo sol, por lo menos 6 horas al día. El nuestro aquí tiene una garantía de 14 horas al día de sol, o sea, se va a dar porque se va a dar. Si no tiene 9 metros aquí en nuestra región o en las regiones en general, lo que se hace es que se parcelan y se hacen grupitos, se vuelve más extenso, pero no importa porque las mariposas se las ingenian para saltarse el cemento y seguir, ¿no? La siguiente es muy importante cómo poner las plantas. Si tú pones mucho algodoncillo junto, va a haber más mariposas. Si pones un algodoncillo aquí, otro allá y otro allá, entonces no va a haber tantas. No va a haber tanta fecundación, no va a haber tantos huevitos. Entonces poner 10 o 15 algodoncillos juntos es lo ideal, porque además, si viene el viento, por ejemplo, pues se podrán doblar, pero no se caen, ¿no? O sea, eso los protege. Y además los predadores, o sea, si hay otros animales que quieran predar, pues no pueden. En la siguiente diapositiva tenemos lo que ya nos explicó, pues ahí tienen un huevito, esta planta no tiene muchos.
Luego viene la oruguita, que empieza siendo chiquitita, chiquitita, pero sí va creciendo hasta que llega al tamaño de que se vuelve crisálida. Y ya el último, la que ven, es lo que les decía, que son translúcidas. Se puede ver a la mariposa por dentro. Bien, en las siguientes secciones voy a explicar, y ya es lo último, que cada región tiene su propio algodoncillo. Y es importante también en esto estar bien versado de cuál es el mejor algodoncillo, porque es el que va a tener menos enemigos. O sea, no va a haber un animal que llegue y se lo coma, o no va a llegar un insecto que lo mate, ¿no? O el suelo. Entonces, en la región en donde nosotros vivimos, que es la región del norte de Texas, pertenece a la región centro-sur de Estados Unidos. Pero el algodoncillo que nosotros usamos es diferente al algodoncillo que se da en Houston. Es muy diferente. Se necesita, además de tener mucho algodoncillo, se necesitan tener en primavera, verano, flores de néctar que atraigan a las monarcas y tiene que ser nativas. Ya después, en el verano, la mayoría de las monarcas se van a ir hacia el norte. Entonces ya no te importa qué flores tengas, si hay o no néctar, eso es lo de menos. Si te interesan las abejas, sí, pero si no, no. Y ya para el otoño, pues ya necesitas otras flores porque ya vienen de regreso y necesitan alimento. Ya no hace tanto calor, entonces a lo mejor lo del agua no es tan importante. Ya el algodoncillo no importa porque ya no hay tanta producción, pero lo que sí es muy importante es que tengan las flores correctas. Entonces, vamos a ver los 3 tipos de algodoncillo. El que vieron ahí atrás es el que tengo en mi casa, ¿no? El anaranjado. Luego están estos 3 tipos de algodoncillo que son muy poco atractivos y son los que crecen de verdad en todos lados donde no se cultiva. Estos 3 algodoncillos sí son aromáticos, atraen una cantidad de moscas impresionante las flores, pero las hojas no las atrae nadie, o sea, las hojas están siempre libres de plaga. Solamente los únicos que se las comen son las monarcas. Y de verdad da gusto que se las coman. La siguiente, bueno, las siguientes son mis algodoncillos, los que tengo yo aquí. Y ahora vienen las flores que dan néctar. La primera se llama lantana. Yo vivo en una zona que se llama lantana, precisamente porque esto estaba lleno de lantanas. Se parece mucho al algodoncillo. Las monarcas son increíbles porque pues no, sí las distinguen muy bien. Y ninguna monarca va a poner huevos a la lantana, ¿no? Luego están las equináceas, que son muy, muy bonitas, y de estas se llenan todas las carreteras ahorita. Esto está lleno de equináceas y de la salvia. Estas son especialmente atractivas para la monarca y son de las que pues, se sembraban en la escuela de mis hijos, porque sí atraen a las abejas, pero menos. Hay otras que atraen más a las abejas. Las típicas amarillas que todo el mundo conoce, la flor de la pradera, y esta que se llama alfombrilla de campo, que igual cuando se extiende es así. Es como estas plantas que van extendiéndose por todos lados. Y por alguna extraña razón las vacas no les atrae mucho ni a los caballos ni nada. Bien, y la última son las de invierno, las de otoño, perdón. El aster, que no sé si los conozcan, pero son esas hay muchas en México, en el norte de México, son unas como violetitas así chiquitas, unas flores violetitas, parecen como margaritas pero muy chiquitas, y el girasolillo, que no son girasoles realmente, pero se ven muy bonitos, y curiosamente sí atraen mucho a las mariposas, en especial a las monarcas. Y la raíz de serpiente yo la verdad es que nunca la he podido conseguir. Sí la he visto en los parques públicos. Y bien, pues esta fue la presentación y al final nada más les puse una fotografía de Homero Gómez González, que seguramente eres sabe mucho de él, pero que es el gran héroe mexicano que fue asesinado hace 4 años, 2020. Él era uno de los protectores precisamente del santuario de Michoacán. Y creo que ahorita la alcaldesa está bueno, se sospecha mucho de quiénes fueron las personas que lo asesinaron, muy probablemente alguna mafia del aguacate
no los aguacateros necesariamente, sino algún cartel. Ser medioambientalista en todo el mundo es muy peligroso, pero especialmente en México y en Centroamérica, creo. Pues Sí, bien, esta es la... ahorita hay en Netflix está el documental. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Híjole, no sé, está ahorita en pleno Netflix. Ahorita lo busco y se los pongo. Sí, sí, sí. Si no Ay, han sabido nada de él, no han leído nada de él, les recomiendo mucho que lean. Yo lo seguía a él cuando vivía, un excelente guardián del bosque. Y bueno, pues desgraciadamente desapareció y apareció muerto hace, sí, 2020. ay, qué lástima, pero ¿Quieren que, preciosa tu presentación, Mari. Ya tengo todo tipo de plantas. A Ujú. ver si consigo alguna. ¿Quieren que quite la grabación o la sigo dejando? Sí, quítala. Muchas gracias, Ere. No, pues muchas de nada. Vamos a Gracias a las dos, de veras que parar. me da- Hermosa presentación, me encantó. sí,